hacer este programa con mi querido amigo es tratar de orientar a nuestros queridos hermanos que aman al Señor, las personas que tienen interés en conocer una posición bíblica. No tienen que ver una discusión de gustos. Ese es un serio problema que tienen muchos cristianos, que quieren vivir discutiendo lo que a ellos les gusta. No es lo que a mí me gusta. A mí hay cosas que me gustan y no me gustan, hay cosas que me apasionan, otras que no me apasionan. Pero no puedo vivir dominado por las emociones o pasiones que tengo. Tengo que vivir basado en convicciones. Y este es un serio problema que tienen muchos cristianos, que dan sus opiniones basados en emociones, en sus gustos, lo que han aprendido, pero no tienen ningún trasfondo ni capacidad de interpretar la Biblia correctamente. Así que, mientras vamos avanzando ahora, y se están uniendo más personas, muy lindo, ¿qué tal si desean hacer alguna pregunta? La temática es acerca de que vienen las elecciones en Colombia y por qué un cristiano no debe votar por los sistemas de pensamiento que son enemigos de Dios. Así de sencillo. Ahora, se lo pongo fácil. ¿Por qué un cristiano no debe votar por un comunista? Puedo ir enseñándole algunas cosas que creo que son importantes. Por ejemplo, que el izquierdismo no es solo una opción política, no es solo la simple filosofía de un partido político, es un sistema de pensamiento que sus practicantes tienen una cosmovisión, y esa cosmovisión es totalmente contraria a la cosmovisión bíblica. Eso es lo que debe conocer todo cristiano. Así que esta cosmovisión afecta el sistema de pensamiento de las personas. Entonces no es tan sencillo como decir, bueno, yo soy izquierdista, yo soy derechista. Ese no es el problema. El problema es qué filosofía de pensamiento tiene usted. Esa es la parte más importante. Y obviamente muchas personas nunca han estudiado cuál es la filosofía de pensamiento que ellos tienen. Por lo tanto, como nunca han estudiado apropiadamente, solo dan sus opiniones. Y de eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se vive de acuerdo a las opiniones de las personas. Obviamente que puedo decir que no existe ser humano perfecto. Y por ello todos los sistemas de pensamientos que tenemos son pensamientos relativos. Los míos, los suyos, los de los izquierdistas, los derechistas, todos los sistemas humanos de pensamiento son relativos. Y por buenos que se proclamen, son parte del sistema mundanal gobernado por Satanás. El cristianismo, en cambio, es luz. El izquierdismo es tinieblas. Los sistemas de pensamiento humanos que no están fundamentados en los principios, obviamente, no son bíblicos. Así que las filosofías de pensamiento de los hombres pueden ser bien intencionadas. Como alguien pregunta, ¿qué opinión me da de la teología de la liberación? Ya, ese es un sistema teológico, ¿cierto?, que tiene la intención de buscar la justicia social, que su sistema doctrinal tiene la intención de buscar la justicia social. Para nosotros, los cristianos, no debemos buscar la justicia social. No existe justicia social. Nunca en la historia llegará el momento en que nosotros podamos tener justicia en este mundo. Jesús lo dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Así que la teología de liberación es una rama de la iglesia protestante que se inclina hacia los pensamientos izquierdistas
porque une su preocupación por los pobres, los necesitados, con el sistema de pensamiento del izquierdismo que también se preocupa de los pobres y necesitados. Solo que hay una gran diferencia. Nosotros creemos en la justicia divina. Los seres humanos nunca haremos justicia en este mundo. Nunca llegará el momento en que tendremos una sociedad justa, donde no existan ni ricos ni pobres. No existirá. Eso no se puede dentro del sistema de pensamiento humano que es imperfecto. Los cristianos tenemos que seguir la justicia divina, y la justicia divina dice que debemos preocuparnos, si usted lee desde el Antiguo Testamento, de los pobres. Haz justicia a los pobres y haz justicia a los ricos. Así que la teología de la liberación es protestante y es católica. Hay, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el seminario bíblico Fuller es uno de los que tiene la tendencia izquierdista. También el seminario de Costa Rica, tendencias izquierdistas, y ahí algunos de los que se graduaron ahí tienen esa tendencia a la teología de la liberación, algunos más marcada, otros menos marcada. Pero las filosofías de pensamiento de los hombres pueden ser bien intencionadas, pero su maldad o bondad se ve en el bien o mal que hacen a la humanidad. El comunismo siempre ha producido hambre, muerte, persecución. Ha avalado el pecado y la maldad como sistema de pensamiento. Eso es lo que tienen que entender, como sistema de pensamiento. No solo como personas, porque la respuesta de la gente es, pero también los derechistas han explotado a la gente. Indudablemente, le estoy diciendo, todo sistema de pensamiento humano es un sistema de pensamiento deficiente, falible, pecaminoso. Pero hay sistemas de pensamientos que se encuentran en algo con el cristianismo. Por ejemplo, la gente dice que Jesucristo fue el primer comunista, que la iglesia primitiva era comunista porque tenían las cosas en común, no había necesitados entre ellos, vendían propiedades y se apoyaban mutuamente. Eso es verdad. Pero eso no es un sistema que se estableció para que sea practicado por los cristianos. Ese fue un sistema en respuesta a las necesidades que tenían en ese momento. Pero no se estaba estableciendo una doctrina que tenía que seguir de allí en adelante, que siempre de allí en adelante todos los cristianos deben vender todas sus propiedades y no tener pobres entre ellos. Ese no es el sistema cristiano. Ese fue un momento de la historia. Uno de los serios problemas en la interpretación bíblica lo tienen las personas que toman un versículo o un grupo de versículos y lo hacen una doctrina. Quiero que me entienda esto. El pensamiento dentro de los que interpretamos la Biblia muy conocido es que un texto fuera de su contexto es un pretexto. El pensamiento mío es este: todo versículo es parte de la revelación bíblica. Ningún versículo es toda la revelación bíblica. Por lo tanto, cuando usted toma un versículo, por ejemplo, le doy un ejemplo: cree tú solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Si usted toma ese versículo, que es parte de la revelación bíblica, correcto, pero no es toda la revelación bíblica. Cuando la gente dice, cree tú solamente y serás salvo tú y toda tu casa, y lo aplica a nuestros días, no ha entendido la revelación bíblica. Porque ese versículo tuvo una finalidad. Fue dirigido al carcelero y su familia. Cuando estaba asustado por lo que había ocurrido, los discípulos le dijeron, no te preocupes, cree tú solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Después
Más adelante el apóstol visitó a la familia del carcelero, se bautizaron, se salvaron todos. ¿Significa que ese versículo tenemos que aplicarlo a todos nuestros hijos? No, no es verdad. Porque hijos de cristianos también se pierden. No es verdad que todos los hijos de todos los cristianos, de todas las épocas, en todo tiempo, serán salvos si los padres creyeron. No es verdad. Por lo tanto, un versículo es parte de la revelación bíblica, pero no es toda la revelación bíblica. Entonces, cuando las personas dicen Cristo fue el primer comunista, los primeros cristianos fueron comunistas, esa es una experiencia de amor, de respeto, de cariño, de cuidado en medio de persecución. Pero no significa que ahí en adelante todos tenemos que mantener ese sistema. Tenemos que amar a los necesitados, tenemos que apoyarlos. Si hay pobres en nuestra congregación debemos apoyarlos, pero si hay pobres flojos, no debemos ni comer con ellos. Si hay pobres, eso lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Si hay pobres en la congregación que son flojos, que no quieren trabajar, la Biblia dice, no los acepten. Porque la vida de la iglesia no es para terminar con la pobreza de los pobres que no quieren trabajar, para terminar con la pobreza de los viciosos, que tienen otra mujer, que gastan su dinero en drogas, que gastan su dinero en alcohol, que gastan su dinero en prostitutas. Esas personas, si recibieran el mensaje del Evangelio y permiten que Dios transforme su vida, y son enseñados por líderes sabios, y son confrontados frente a su pecado, y realizan la transformación de su entendimiento, esos líderes, ¿qué van a hacer? Le van a guiar para que los pobres cambien su sistema de pensamiento y para que comiencen a pensar cómo amo a Dios, cómo amo a mi familia, cómo cambio mis valores, cómo aprendo a trabajar. Si era un flojo en mi trabajo, voy a aprender a trabajar. Si antes me echaban de los trabajos, ahora voy a ser un excelente trabajador porque soy un hijo de Dios. Si antes no servía bien, voy a servir ahora. Y antes me entraban $500 al mes y me los gastaban 300, 100, 200 en vicios y pecados. Ahora tengo 500, no voy a gastar eso que gastaba en vicios y pecados. Voy a ahorrar, voy a servir a mi familia. Va a dejar de ser pobre. Pero no es porque simplemente la iglesia tiene que preocuparse de ellos para sacarlo de la pobreza, pero lo sacamos de la pobreza enseñando los principios para poder vivir. Así que, mis queridos, la filosofía de pensamientos de los hombres pueden ser bien intencionadas, pero su maldad o bondad se ve en el bien o el mal que le hacen a la humanidad. El izquierdismo es una religión. Quiero que me escuche bien. ¿Por qué no votar por el izquierdismo? La gente dice que derecha e izquierda son malas. Un momento. Le dije, todo sistema de pensamiento tiene algo en común con el cristianismo. El sistema izquierdista tiene algo en común con el cristianismo, la preocupación por los pobres. La forma de ayudar a los pobres es totalmente diferente. La forma de ayudar a los pobres del comunismo es que el Estado gobierne todo, que no haya empresa privada, quitarle a los ricos para darle a los pobres y crear la igualdad pero para abajo. Por lo tanto, ese sistema, aunque tiene coincidencia en la preocupación por los pobres, la forma de manejarlo es totalmente equivocado. La forma de cómo nosotros conocemos en la Biblia cómo Dios quiere que trabajemos para ayudar a los pobres tiene que ver con enseñanza valórica, tiene que ver con una enseñanza apropiada de la Biblia para poder que cambie la mentalidad del pobre y ahora comience a vivir de una manera distinta. ¡Eso, mi Juanito apareció! Hola, mi querido pastor, ¿cómo estás?
Casi no lo logramos, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Disculpen todos nuestros amigos, fue un pequeño problema, pero ya estamos listos. Un saludo a todos, un saludo desde Colombia. ¿Cómo estás? Gracias al Señor, muy bien. Juanito y yo somos amigos y él me invitó a hacer esto. Juanito es mi odontólogo, es un famoso odontólogo en Colombia, un hombre que ha dedicado su vida al Señor, que ama al Señor, que es un profesional con excelencia, que ama al Señor, que es un buen discípulo también. Nos conocemos muchos años, de cuando era muy jovencito empezó a seguirme y ha sido un buen discípulo, y eso nos lleva ahora a conversar un poquito. Excelente, muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación, y gracias a la gente que esperó y acudieron a tu perfil, y bueno, lo logramos. Realmente es que mi aplicación estaba desactualizada y ese fue el problema, y para actualizarla fue un gran problema, pero bueno, aquí estamos. No quiero interrumpir el hilo en el que iban. Si quieres, termina la idea que estabas teniendo, y ya yo de pronto te hago algún par de preguntas. No quiero redundar en lo que ya hablaste, entonces tú me dirás, no, ese tema ya lo tocamos, ya no es necesario volverlo a tocar. Con toda la tranquilidad me lo puedes decir. No, sí creo que vamos con las preguntas, y si yo he contestado le arreglo un poquito y profundizo un poco más, no hay problema, con toda libertad. Veamos las preocupaciones que tiene el pueblo colombiano en este momento. Tú tienes amigos, tú tienes hermanos de las iglesias, tú tienes clientes, y tú has escuchado las opiniones, las preguntas de la gente, así que para mí me ayuda mucho el escuchar qué es lo que los colombianos están pensando. Excelente, pastor. Bueno, mira, primero, ¿cuál fue la motivación de hacer este live? Y la motivación es que estamos en un momento que, para los que de pronto se nos ha sensibilizado la conciencia frente a lo que ha sido la historia de muchos países y muchas naciones, que de alguna u otra manera han llegado a situaciones muy difíciles, muy complicadas, y que en su momento, cuando tuvieron que elegir a sus gobernantes, no tuvieron como esa sensibilidad, esa de pronto, de alguna forma fueron apáticos, no hicieron nada al respecto cuando empezó a tomar de pronto esos gobernantes, esas personas que aspiraban o ya estaban empezando a implementar políticas de izquierda en sus países. Y mucha gente fue muy apática, mucha gente no hizo nada, y hoy en día mucha gente se lamenta, mucha gente dice, yo nunca realmente como que dije, pues esperemos a ver qué pasa, y en ese esperemos a ver qué pasa, los países se vinieron al piso, se fueron, se destruyeron completamente algunos países, y tenemos un ejemplo muy cercano que es Venezuela, y mucha gente hoy en día se lamenta y dice, fuimos muy pasivos. Tomamos una posición demasiado pasiva y no hicimos nada. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Así sea un granito de arena chiquito, ¿qué puedo hacer yo para despertar algo de conciencia en el riesgo en el que estamos? Porque estamos en un momento de un riesgo grande. Yo escuchaba en estos días hablar a María Corina Machado, y le preguntaban que en qué momento fue ese punto de inflexión donde el país se echó a perder. Porque si bien el primer mandato de Chávez no fue algo tan pésimo para muchos, entre comillas, digámoslo así, para algunas personas fue hasta bueno, y apoyaron la candidatura de Chávez. Pero entonces le preguntan a ella, ¿en qué momento esto cambió? ¿En qué momento el país se vino en pique? Y ella respondía, cuando las instituciones perdieron su poder, su capacidad de hacer su labor. Cuando lo que fue las cortes, cuando el Congreso, el Senado, todo esto perdió su capacidad de ejercer poder, y ya se centró el poder por medio de sus constituyentes o su constituyente, se centró el poder únicamente en el presidente. En ese momento fue cuando el país se vino a pique. Y estamos en un momento en Colombia que estamos a puertas de una situación de esas. Porque si bien en estos 4 años han pasado cosas
difíciles en nuestra economía y en muchas otras cosas, en la seguridad en Colombia y en otras cosas de orden acá en nuestro país, el país no está destrozado 100%, todavía podemos seguir. O sea, no hemos tenido que decir, cerremos el consultorio, cerremos la clínica y salgamos corriendo con nuestras niñas del país y miremos para dónde nos vamos, como a mucha gente le pasó, ¿verdad? Digamos que en este momento todavía podemos seguir, hemos estado trabajando, se han subido los impuestos, se ha bajado de pronto de alguna forma la capacidad de trabajo, pero todavía es vivible Colombia, ¿verdad? En este momento. Y mucha gente dice, no, ese miedo que le teníamos a la izquierda, ese miedo que le teníamos a Petro, pues no era tanto así. Vean que la economía no está del todo mal, vean que el país sigue andando, sigue funcionando. Entonces, creo que de alguna forma se le ha perdido un poquito de miedo, y mucha gente que era de centro, ni siquiera de izquierda, sino de centro, que apoyó a la izquierda, en este momento dice, pero mire, no ha sido tan malo, ¿sí? O sea, ¿cuál era el miedo? ¿Cuál era el miedo a que le diéramos la oportunidad a la izquierda, verdad? Pero claro, lo que pasa es que todavía teníamos unas instituciones fuertes, teníamos unas cortes, tenemos un Senado, tenemos un Congreso que regulan todavía, ¿verdad? Pero ya estamos a puertas de que eso se pierda. O sea, tenemos que tener mucha conciencia los colombianos de que si no hacemos nada, si somos apáticos, si somos pasivos, si no nos unimos, estamos a puertas de perder las instituciones que nos han protegido. Y podemos caer en una situación muy similar a los países vecinos, que les ha pasado lo mismo y que perdieron esas entidades que los regulan, que perdieron esas entidades que los protegían, y los gobiernos de izquierda llevaron al piso sus economías, su seguridad y bueno, muchas otras cosas más, su salud y su educación y muchas otras cosas más. Entonces, por eso yo dije, bueno, algo tengo que hacer yo, y yo quiero invitar a la gente que nos escucha en este live a decirle, venga, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo todos? O sea, simplemente esperando, como muchos venezolanos en algún momento, esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver qué pasa. Y en esa apatía y en esa frialdad a veces, o en esa tibieza, pues estamos de pronto cometiendo un error que nos puede pesar mucho más adelante. Así que cuando yo quise decir, bueno, yo quiero hacer algo, y empecé a postear algunas cosas, utilizar las redes sociales con los pocos seguidores que tenga, pero bueno, alguien que pueda influenciar en generar algo de conciencia. Y dije, qué bueno poder hacer un live con alguien como tú, que no solamente admiro por el escritor fabuloso que eres, el conferencista que eres, el teólogo que eres, el pastor que eres, y como mi padre que eres, sino también como el analista político que eres, porque yo permanentemente te escucho y veo cómo tienes principios tan claros desde una perspectiva bíblica, con análisis de la política, y por eso te quise hacer esta invitación. Hace poco hablaba con mi padre, y él es una persona que se considera de centro, ni de izquierda ni de derecha. Yo le decía, padre, ¿usted por quién va a votar? Y me dice, no, por Cepeda. Y yo, ok, padre, pero no quiero entrar en ningún tipo de conflicto, pero déjeme preguntarle, ¿usted está de acuerdo con el estatismo? ¿Cierto? Con que se pierdan las instituciones en nuestro estado, que se caigan las cortes, que se caiga o que pierdan su poder. Y dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, ¿usted está de acuerdo con las políticas progresistas? Me dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo en la familia tradicional, por un hombre y una mujer y todo eso. Ok, y le empecé a hacer más preguntas. Y al final él me decía en todo que él no estaba de acuerdo con las políticas de izquierda, en muchas de ellas. Y yo le dije al final, bueno, entonces ¿por qué va a votar por él? No, porque es que Uribe, la derecha de Colombia, entonces es más un voto desde un sentimiento de resentimiento que realmente por una convicción de las ideas que abraza la izquierda, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, bueno,
yo creo que tú tienes un mucho mejor o más rico léxico y conocimiento y profundidad para de pronto ayudarnos a entender un poco y a hacernos más conscientes y a dotarnos con armas para que nosotros también podamos hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con el taxista, con el médico, con toda persona que nos encontramos. Tú nos puedas dar herramientas hoy para poder hablar acerca de cuáles deberían ser esos principios de una persona que dice que cree en Dios, independientemente que sea católico, que sea cristiano, una persona que dice que cree en Dios, cuáles deben ser esos criterios, esos principios que debe tener en el momento de elegir a un presidente. Porque si yo digo que soy una persona creyente en Dios, pero abrazo políticas progresistas que van en contra de la vida, que van en contra de la familia, que van en contra de un modelo divino para la vida, pues estoy siendo una persona incoherente. Estoy siendo una persona que no estoy teniendo una coherencia entre lo que digo que creo, pero lo que estoy eligiendo. Entonces, por eso era mi primera pregunta. ¿Ser creyente en Dios y apoyar partidos políticos de izquierda es algo que va de la mano? ¿Abrazar políticas progresistas es algo de la mano que vaya con una persona que diga ser creyente? Porque sé que hay muchas personas que apoyan la izquierda, que son de izquierda y son creyentes o dicen ser creyentes en Dios. Ya, yo creo que uno de los principales problemas que existe es que la mayoría de los cristianos son inmaduros. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos son inmaduros. Si tú te pones a leer los comentarios de algunas personas que están en este momento conectadas, cuando alguien dice, mire la derecha, el alcalde de Bogotá de derecha, mire cómo nos tiene. Cuando otro que había escrito, son personas que opinan no con una opinión bíblica profunda, son sus ideas. Entonces la persona ve, sí, esta ciudad está gobernada por derecha, está mal. ¿Está mal en qué? Porque no te gusta lo que están haciendo. ¿En qué está mal? Ya. Pero el cristiano no tiene que estar pensando en personas. El cristiano tiene que estar pensando en Dios, si no, no es cristiano. El cristiano que no toma decisiones bíblicamente en todas las áreas de su vida. Pongamos un ejemplo. Si el cristiano llegó habiendo sido promiscuo sexualmente y llega al Evangelio y sigue tomando decisiones basadas en las emociones y pasiones que tiene, si llega un abusador y sigue tomando determinaciones basadas en las opiniones que tiene, los gustos, el Evangelio nunca ha llegado a su corazón. Esa persona no conoce a Dios. Esa persona simplemente es un religioso que asiste a una iglesia cristiana, pero que no ha tenido una transformación de su mente. O es un hijo rebelde, un niño en el jardín de infantes de la iglesia, que está con pastores no preparados, que no le han enseñado a cambiar su manera de pensar. Cuando alguien llega pensando al Evangelio políticamente, de derecha como un explotador, si llega un hombre de negocios que le gusta pagar sueldos de hambre, que es de derecha, que es un explotador, tiene que dejar de ser explotador. Si su sistema de pensamiento extremo le lleva a hacer cosas indebidas y pecaminosas, cuando llega al Evangelio, tiene que cambiar su sistema de pensamiento. Por lo tanto, cuando las personas opinan basados, es que no me gusta es que este va a ser mejor, o como dice tu padre, es que la derecha es mala. Sí, la derecha, la izquierda, la centro derecha, la media derecha, la media izquierda, la izquierda mala, la izquierda buena, lo que sea. Son todos sistemas de pensamientos que son gobernados por las ideas de los hombres. Pero hay coincidencias
en las ideas de los hombres que son más cercanas al Evangelio. No olviden que no estamos eligiendo un pastor. Así que nuestra forma de evaluar a un político no es de la forma que va a evaluar un pastor. Alguien comentaba allí, no, es que todos los políticos son iguales y ninguno tiene a Dios. Obviamente, pero tenemos que elegir entre aquellos que no tienen a Dios. Alguien decía, no, Dios va a traer justicia o Él va a traer bendición a nuestro pueblo. No, Dios no va a traer bendición a cristianos irresponsables. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Así que algunas cosas. Como cristianos, no podemos elegir un sistema de pensamiento que está de acuerdo en algo con el cristianismo, como los comunistas en la búsqueda de ayudar a los pobres, aunque, como expliqué antes, el sistema de ayuda a los pobres que tenemos los cristianos es totalmente diferente. El comunista quiere quitarle a uno para darle a los pobres. El cristianismo no quiere quitarle a nadie, el cristianismo quiere entregarle a todos las mismas herramientas, los mismos principios, los mismos valores, para que dejen los vicios, para que dejen la maldad, para que se preocupen de su familia, para que aprendan a ahorrar, para que sean buenos trabajadores, para que le aumenten el sueldo. El cristianismo entrega principios. Así que aunque hay coincidencias con los sistemas de pensamientos, obviamente la única coincidencia que tiene el comunismo con el cristianismo es la mirada hacia los pobres, pero la mirada es totalmente diferente. Entonces cuando la gente dice, pero la derecha mala, hay derecha, hemos sido gobernados por la derecha y miren lo que nos han hecho, tiene toda la razón. No estamos hablando de personas de derecha o personas de izquierda, eso casi nunca me lo entienden. Estamos hablando de sistemas de pensamiento de derecha y sistemas de pensamiento de izquierda. Cuando tú explicabas lo que pasa en Colombia, lo mismo que pasó en Chile, lo mismo que estaba pasando aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos se estaba implantando y se logró implantar el socialismo, el izquierdismo, se logró implantar. ¿Cómo se logró implantar? Porque ningún país, a no ser que sea lo que ellos esperan, los marxistas, una revolución. El único país que cambió producto de una revolución, donde mataron a la gente, donde impusieron su sistema y los mantienen en la pobreza hasta el día de hoy. Es triste ir a Cuba, es triste volver 50 años atrás. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo un cristiano que ve los videos de Cuba, yo por lo menos he estado allá, yo sé lo que sufren, la pobreza que tienen los hermanos allá. ¿Cómo un cristiano que ve los videos de la gente en Cuba puede decir, yo quiero ese sistema? O entonces viene lo que tú dijiste. No, pero es que a nosotros pues no es lo mismo. Cuba no es lo mismo que Colombia. Cuba no es lo mismo que Chile, decían. No, en Chile no va a pasar eso. En Chile pasó. En Chile del año 1970 al año 1973 tuvimos un gobierno socialista mezclado con el comunismo que intentó implementar una revolución y que intentó implementar el marxismo y por 3 años nos destruyó. Y luego vino la Junta Militar de Gobierno. La Junta Militar de Gobierno que no llegó a un golpe militar porque ellos quisieron. Se lo pidieron los diputados, se lo pidieron los senadores, se lo pidieron la ciudadanía, todo el mundo lo pidió. Lo único que estaban en contra eran los comunistas. Pero todo el mundo, aún los que luego eran candidatos de izquierda, como el señor Lagos, que fue presidente, fue uno de los que firmó una carta para pedir el golpe militar. Ahora, lo que tú estabas explicando, claro, el problema es que a excepción de las revoluciones que ellos quieren implementar, la otra fórmula es la revolución en libertad, es la revolución lenta, es decir, cambiando, ir apoderándose de los poderes del Estado lentamente. ¿Y cómo lo logran? Bueno, lo logran como por la indiferencia de las instituciones. La indiferencia de la institución llamada Corte Suprema de Justicia, que no aplica la ley dura
la indiferencia de los jueces que han sido nombrados, como aquí en Estados Unidos. Los jueces en Estados Unidos que son nombrados por la izquierda enjuician y tienen sentencias diferentes a los jueces que han sido nombrados por la derecha. Y cuando la gente dice, no es malo el comunismo, cuando el comunismo, cuando la izquierda está en el sistema de pensamiento de la persona y es juez, es un juez marxista. Y ese juez marxista, ¿qué hace? Lo que hicieron en México, López Obrador. No hay que meterle balazo a los criminales, abrazos y no balazos. Esa es la justicia que ellos buscan. Como en Colombia, estas juntas, ¿cierto? De, no sé cómo se llamaban, juntas de amor, que simplemente hay que ir a tratar con los criminales. Aquí también, en Estados Unidos, en las ciudades como Nueva York, nombraron un sistema de protección ciudadana para que antes que vaya la policía vayan ellos a calmar a los criminales. Calmaron a los criminales, todo lo contrario, casi los mataron a ellos. ¿Qué hace un juez de izquierda? Un juez de izquierda le pone bajas condenas, no le exige fianza para que salgan, no quiere meter en la cárcel a los adolescentes. Por eso se forman pandillas en Washington, pandillas de muchachos que salen a robar, que el presidente tuvo que pararlo con mano dura. Entonces comienzan a cambiar todo el sistema, como tú dijiste, y poco a poco ya los jueces no meten preso a las personas, le quitan poder a la policía, le quitan fondos, tienen menos policías, le quitan las armas, no pueden ir contra los criminales, le quitan el poder a los jueces, y las instituciones se van perdiendo y la iglesia se calla. Entonces, cuando eso comienza a derrumbarse en una nación, y luego llegamos a lo que llegamos acá en Estados Unidos, una Casa Blanca llena de homosexuales. El día de la resurrección de Cristo, el presidente Biden la nombró el día del transexualismo. Lograron que los jueces liberen a muchas personas, que no los metan presos, que no eran perseguidos por la ley aquí en Los Ángeles, que podían robar hasta $900. Más de $900 los perseguían. Tenemos 130,000 personas sin hogar en las calles, por dioseros, en las calles de Los Ángeles. Una ciudad completa. Son zombies, drogadictos. El gobierno le provee de las jeringuillas. Entonces, el problema es que el sistema de pensamiento, queridos amigos, no es que este es izquierdista, no, pero esta persona es buena persona y es de izquierda. No estoy hablando de las personas, por favor, entiéndanme. Hay buenas personas en la izquierda y en la derecha. El problema es el sistema de pensamiento. Y ese sistema de pensamiento es el que arruina a los países. Es lo que nos pasó en Chile. ¿En Chile qué pasó? Bueno, se está comprobando, se está tratando de probar ahora lo que tú estabas diciendo. Le quitaron fondos a los policías, jóvenes saqueando los supermercados, destruyendo el metro más lindo de América Latina, destruyendo el metro, destruyendo las calles. En Chile, que nuestros policías nosotros los hemos respetado, pero con un respeto profundo, y respetando a los policías, los jueces apoyando a los criminales que tiraban bombas molotov a los policías. ¿Y qué pasó? Bueno, lograron que el país se levante porque se está comprobando, y espero que lo comprueben, de que recibían fondos de Maduro, que recibían fondos de Soros para armar todo, porque todos esos eran pagados para que salgan los estudiantes a crear el caos, y entre los líderes de los estudiantes y del caos había un hombre joven que nunca se graduó de la universidad, un hombre que nunca trabajó, que fue elegido diputado y que luego lo nombran presidente de la República. Un ignorante, y bien dicha la palabra,
un ignorante que llegó a gobernar el país. Pero cuando están en el gobierno, empiezan poco a poco. Aquí está el peligro, quiero que me entiendan bien. Porque cuando están en el gobierno, poco a poco comienzan a destruir las organizaciones. Como aquí en Estados Unidos. Billones de dólares saliendo para ayudar a las ONG, a las organizaciones no lucrativas en diferentes partes del mundo, en Colombia, en Guatemala, en distintas partes, para que los transexuales se hagan operaciones, dinero para que se enseñe ideología de género en el mundo árabe, y todas aquí de los fondos que tenía el gobierno de Estados Unidos daban a todas esas organizaciones no lucrativas. ¿Por qué le dan fondos? ¿Sabe por qué? Porque luego ellos le dan los votos. ¿Por qué hacen tratado con los profesores? ¿Por qué el presidente Trump tuvo que disolver el Ministerio de Educación? Porque hacen tranza, hacen alianzas con los profesores, que son miles de votos en el país, y le dan lo que los profesores quieren, y tienen que exigir enseñar lo que ellos quieren que se enseñe, ideología de género, y luego tienen el voto. Así que el voto de la izquierda aquí en Estados Unidos son votos cautivos, son votos de dinero. Por eso cuando vino Elon Musk, entró con su gente al gobierno y empezaron a descubrir todos estos robos. Bueno, lo mismo pasó en Chile. En Chile entraron, porque aquí está el problema. Cuando ellos entran al gobierno y luego viene otro gobierno de ellos, como es lo que quieren ahora en Colombia, el señor Petro metió las garras hasta donde se lo ha permitido la Constitución. Porque luego tienen que ir cambiando para meter las garras más profundas. Pero en el proceso van preparando al pueblo. Entonces, como no pueden meter las garras profundamente y apropiarse, porque lo harían como Cuba. No se acepta una revolución ahora. Pero como no pueden meter las garras profundamente, entonces esperan que venga el siguiente gobierno ahora, que venga el señor Cepeda, para la segunda fase. Entonces, en Chile, ¿qué pasó? Que venga Lagos, quien pidió el golpe de Estado, pero era de izquierda. Que venga luego la señora Bachelet, izquierdista, socialista. Que venga otro gobierno de ella. Que venga el gobierno de Piñera y le crean todo este caos, y se está comprobando que era un intento de golpe de Estado. Estudiantes, a la gente que sacaron, gente pagada para hacer un golpe de Estado. Ahora, vino Boric, estudiante ignorante, que nunca había gobernado ni su casa, no tenía ni mujer, entró con una mujer al gobierno y salió con otra, nunca hubo una primera dama, un tipo ignorante que llegaba borracho. Bueno, ellos tenían pensado de que iba a seguir otro igual que ellos. Pero por 12 años luchamos para elegir a mi amigo José Antonio Kast. Un hombre católico, un hombre que ama a Dios, un hombre que ama la palabra de Dios, un hombre que ama a su familia, un hombre que ama el país, un hombre que sabe cómo gobernar, un hombre profesional. ¿Y qué está pasando ahora, Juanito? Se está descubriendo todos los robos que tenían. Son impresionantes. Por eso que ellos se perpetúan en el poder. Por eso que quieren que llegue Cepeda, para que no se descubra todo lo que han hecho. En cambio, en Chile, entró mi amigo. Nombró 1000 auditores independientes para que hagan auditoría a los ministerios. Los robos son abismales. Tú sabes que cuando le entregaron el gobierno a Boric, le entregaron 40.000 millones de dólares en caja, que eso es lo normal en el gobierno de Chile para seguir operando. Cuando él se retiró ahora, entregó 40 millones. Le faltaron los 1.000 millones. 40 millones contra 40.000 millones.
Están descubriendo, porque esta mentalidad tienen que entender. Cuando la gente quiere votar por enojo contra los derechistas, cuando aquí la gente quiere votar por resentimiento contra los derechistas por lo que han hecho, cuando quiere votar por simpatía con los izquierdistas, tiene que entender que está votando por un sistema de pensamiento, y ese sistema de pensamiento lo van a ir aplicando lentamente. No pueden totalmente. Aquí, en Estados Unidos, si no ganaba Trump, estábamos hechos pedazos con Kamala Harris. Pero el presidente Trump ha descubierto toda la podredumbre que estos tenían, la cantidad de billones de dólares entregándole a su gente, porque lo que a ellos les interesa es el poder. Para concluir esta parte, entonces, ¿qué pasó en Chile? Bueno, ahora el presidente apenas entró 43 medidas para evitar las medidas proteccionistas del medioambientalismo y el animalismo, porque estos marxistas, estos izquierdistas, no solo que dañan el país por asuntos económicos, lo dañan completamente. No es que son animalistas. Por lo tanto, en Chile, un hospital que tenían el dinero para terminarlo, no lo terminaron, no sé si encontraron arañas o unas ranas que en peligro de extinción, y pararon la construcción. Así que el presidente vino ahora y dijo, no señores, se acabó eso aquí, que arañas ni nada. ¿Por qué los incendios aquí en California han sido tan graves? Porque este gobernador de California, un izquierdista, secó las represas de agua. ¿Para qué? Para que no desvíen el agua del río, porque el río llevaba unos pececitos, según él, en peligro de extinción, y le comprobaron que no están en peligro de extinción, que diga que los ríos fluyan directamente al mar, para que no mueran esos peces. Así que, todo esto, cuando la gente dice, por ejemplo, ¿qué opina usted del presidente Kast ahora? Oye, lleva 2 meses en el gobierno. Metieron a más de 3.000 criminales presos, buscados con orden de detención, que nunca los habían agarrado, porque están coludidos. Cerró la frontera. Dejaron de entrar personas ilegales. ¿Qué más? Está haciendo auditoría. Sus ministros están trabajando, las construcciones paradas, construcciones que había dinero. Se malgastaron todo, dejaron el banco en bancarrota al país. Así que eso le espera a los países como Colombia, que después de tener un gobierno que no metió las garras tan profundamente, porque no se puede llegar y destruir todo, pero para que venga el segundo, entonces ese mete las garras más profundas, y entonces viene el tercero, y luego no se convierten en Venezuela, se convierten en Cuba. Terrible. Sí, eso es realmente lo que queremos evitar a toda costa, y poder generar algo de sensibilidad en las personas, de que no se tomen a la ligera esto de apoyar a la izquierda. Hay mucha gente indecisa, Yo hablo con todos mis pacientes y les pregunto y les digo por quién van a votar, y hay mucha gente, me asombra mucho que hay mucha gente que está apoyando a Cepeda, ¿sí? Pero cuando uno les pregunta, bueno, ¿usted no teme que se nos caigan las cortes, que pierdan su poder, que lo que tú estás diciendo, que metan las garras de forma más profunda, ¿no? Y claro, la gente le teme, pero aún así es más el sentimiento de resentimiento por la derecha lo que los impulsa a apoyar a la izquierda. Entonces, bueno, si pudieras dar, no sé, 5 o 10 principios por los cuales una persona debería regirse para elegir a un presidente, ¿cuáles serían esos? No importa el número, pero los principales principios que crees que deberíamos tener para elegir a un presidente. Ok. Primero, si la persona cree en Dios, sea católica o cristiana, y cree que la Biblia
es revelación divina y cree que existe una moral absoluta, estos principios le sirven a todos. No es solo para cristianos. Entonces, lo que puedo hacer es que los que dicen creer en Dios no voten basado en las emociones que experimentan. Yo les enseño que sus emociones no sean la reina de sus convicciones. Cuando nosotros dejamos que las emociones, que no me gusta, no, que me cae mal, no, que estos son así, no, que este así, no, este sí es bueno, no, este es mi amigo, no, este alcalde nos ofreció el techo para el templo de la iglesia. Cuando la persona vota basada en emociones, no actúa como cristiano. Por cualquier razón. Porque el cristiano debe actuar en base a convicciones. Entonces la primera es, con respecto al fundamento, el izquierdismo, que reúne humanistas, marxistas, comunistas, socialistas, secularistas, progresistas. Ese es el grupo que pertenece al izquierdismo. El izquierdismo piensa, el fundamento del izquierdismo es las ideas de los hombres que han sido transmitidas por sus fundadores mediante escritos, prácticas y manifiestos. ¿De dónde los cristianos sacamos nuestros principios? ¿Cómo nos llegaron? Para los que somos maduros, nos ha tocado investigar profundamente la palabra de Dios. Nos ha tocado estar con hombres de Dios, a quienes Dios nos llamó al ministerio y somos responsables y tuvimos que aprender griego, hebreo, interpretación bíblica. Hemos pasado años interpretando las Escrituras para que venga un evangélico, ignorante de la fe, a decirle a uno, usted no debería decir eso. Nunca he escuchado a alguien tan ridículo como eso. Es como yo que no soy odontólogo, tú me estás haciendo un trabajo y yo te paro y te digo, Juanito, tú no deberías hacer esto. ¿Quién soy yo para decirle a un profesional lo que no tiene que hacer? ¿Quién es el evangélico, niño espiritual, formado en una iglesia legalista, formado por pastores no preparados, por pastores emocionales, que buscan prosperidad, milagro y que nunca le han enseñado profundamente la ética y los valores bíblicos? ¿Quién es esa persona para cuestionar a alguien que entiende que para todos estos izquierdistas, cómo llegaron a pensar lo que piensan? Igual que nosotros, los que pensamos bien. Los que pensamos bien tuvimos que estudiar años en un instituto bíblico, en un seminario. Tenemos que pasar años estudiando la palabra, estudiando a grandes hombres. Yo tengo profesores de griego y hebreo que son mi fundamento, porque saben mucho más que yo. Bueno, ¿de dónde viene el sistema marxista? Pues de los pensadores del pasado. La gente tiene que entender. Métanse, por favor, ustedes que apoyan al izquierdismo, métanse a la red de internet y lean el Manifiesto Humanista 2000. Manifiesto Humanista 2000. Y lea cuáles son sus fundamentos. Lean allí que eso es como la Biblia para nosotros. Así que primero, ¿por qué un cristiano no debe votar por los comunistas, por los progresistas? ¿Por qué? Bueno, primero, porque para ellos la regla de fe y de conducta son los escritos, los dichos, las prácticas de Marx, Engels y todos sus pensadores y todos sus manifiestos. Eso no lo ocultan, eso lo dicen. Señores, para nosotros, la única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios. Y no podemos votar basado en ideas, sino en la palabra de Dios, pero bien estudiada. Segundo, la filosofía comunista cree que no existe Dios, que no existe un Salvador, que la verdad es relativa. ¿Cómo puedo votar yo por una persona así? Pero pastor, es que voy a estar mejor porque van a aumentar mis ahorros, porque me van a dar 10,000 pesos más al mes. 10,000 pesos más, 30,000 pesos más al mes y vendió su conciencia.
El cristiano no debe votar por quienes no creen que existe Dios, que no existe un Salvador y que la verdad es relativa. ¿Cómo puede un cristiano elegir a un enemigo? Es que es buena gente. No me interesa que sea buena gente. Tercero, con respecto a la creación. El izquierdismo cree que todo nació de la nada, que todo es un simple proceso de evolución natural sin intervención divina. Así que nosotros somos resultados de una evolución, vamos cambiando. El cristianismo nos dice que nosotros nacimos, fuimos creados por Dios, que Él nos creó para su gloria, y que vivir para su gloria significa vivir pensando como Él piensa. Tercero, cuarto, con respecto al pecado. ¿Cómo puede votar un cristiano con alguien del izquierdismo que cree que el hombre básicamente nace bueno, que no existe pecado ni maldad y que tampoco existe libre albedrío? ¿Cómo pueden pensar eso? Que creemos los cristianos, que existe pecado, que nacemos malos, que existe maldad. Quinto, con respecto a la familia. ¿Cómo puede un cristiano votar a favor de los izquierdistas que creen que se puede crear cualquier tipo de familia mientras exista entre ellos los sentimientos que les conduzcan a unirse? La Biblia dice, señores, no, la familia es un hombre, una mujer y sus hijos. Esa es la familia creada por Dios. Así que los izquierdistas van a legislar en torno a su creencia de familia. Sexto, con respecto a la sexualidad. Los izquierdistas creen que la persona elige su sexo de acuerdo a lo que piensa, que puede elegir cualquier práctica sexual mientras no le haga daño a otros. ¿Cómo un cristiano puede apoyar un sistema de pensamiento así si la Biblia nos dice que Dios solamente creó hombre y mujer y que la vida sexual es solamente para el matrimonio? Séptimo, con respecto a la sociedad. Los izquierdistas creen que para mejorar la sociedad deben, de acuerdo con su inteligencia, de acuerdo con su sabiduría, deben crear un sistema que le quite a uno para darle al otro. Crean todo un mundo de envidia y de codicia. Eso es contra los mandamientos divinos. Octavo, con respecto a la responsabilidad personal y el gobierno. Los izquierdistas creen en la dictadura del proletariado, en el gobierno de los obreros, en el poder popular. ¿Pero qué es el poder popular para ellos? Que ellos, los que están gobernando, manipulen a los obreros para que salgan a las calles, para que armen revolución, para ofrecerles cosas. Nosotros los cristianos, la responsabilidad nos la entrega Dios a cada persona. Yo soy responsable, independientemente del gobierno que tenga. Yo he progresado toda mi vida, nací en la pobreza. Nací en la pobreza y he estado bajo gobiernos de izquierda, de derecha, centro izquierda, dictadura militar. He estado en distintos tipos de gobiernos. Nunca nadie me ha impedido mi progreso. Y nunca nadie me ha dado nada para que progrese. Porque soy un hombre responsable delante de Dios y no un mendigo de los partidos políticos. Con respecto a las diferencias, la filosofía izquierdista cree que todos somos iguales, que no existen diferencias y que las diferencias fueron creadas por la cultura, impuestas por las costumbres. La Biblia dice que somos hombre y mujer totalmente diferentes. Con respecto a la violencia y la maldad, ellos creen que la violencia siempre es mala a menos que ellos la patrocinen o a menos que le permitan lograr su revolución. Ahí justifican la violencia. Aquí en los Estados Unidos justifican la violencia de la gente que sale a las calles. Dicen que son pobres de aquí. Con respecto a la libertad, ellos creen que los ciudadanos tenemos libertades que deben ser respetadas, que tenemos derecho a la justicia social. No existe justicia social. En este mundo nunca existirá la justicia social. Nunca todos tendremos lo mismo. Aquí existe justicia divina que premia, que ayuda, que bendice al que vive en santidad y que disciplina a los pecadores. Decimosegundo, con respecto a la moralidad. Ellos creen que la moralidad es relativa, que depende de cada persona,
Por lo tanto, no debemos imponerla a los hijos ni a nadie, cada uno puede hacer lo que le da la gana. ¿Qué creemos los cristianos? Que la moral nuestra es absoluta, Dios nos manda la ética y la moral que tenemos que cumplirla, nos guste o no nos guste. Con respecto a la producción y la privacidad, el izquierdismo no cree en la empresa privada, cree que los bienes deben ser comunes, que nadie es dueño de nada y la producción y el control deben estar totalmente en manos del gobierno. El papá Estado tiene que gobernar todo. En este momento se está descubriendo los grandes robos en la empresa más grande del cobre chilena, la empresa del Estado Codelco, hicieron cosas increíbles para robar dinero, para ganar bonos. Dijeron que había aumentado la producción, está comprobado que no había aumentado la producción. Están descubriendo todos los robos de estos sinvergüenzas. 13º, con respecto al amor y las relaciones interpersonales. Ellos creen que la práctica del amor, de acuerdo, está basada en los sentimientos. Nosotros no creemos en el amor basado en sentimientos. Con respecto finalmente a la salvación, el izquierdismo, por no creer en Dios ni en la vida eterna con Dios, solo puede enseñar sobre la salvación de la tiranía de los poderosos para crear un paraíso terrenal. La salvación de ellos es tener un paraíso terrenal donde no habrá pobres ni ricos, todos seremos iguales. ¿Sabe cuál es el problema? Desde que se inició el marxismo, empezaron a buscar el paraíso terrenal. ¿Sabe dónde lo encontraron? En ninguna parte. ¿Y sabe por qué ofrecían un paraíso terrenal? Porque estaban en contra del cristianismo. Tienen que saber las personas que el marxismo nació para destruir al cristianismo. Tienen que entender, si Carlos Marx y otros, todos eran hijos de cristianos, ellos fueron algunos creyentes en Dios. ¿Cómo nació el marxismo? Para destruir al cristianismo. Y entonces, todo lo que hacen tiene que ver con eso. Pregunta, ¿cómo un hijo de Dios puede votar por un enemigo de la fe? Aunque le ofrezca mejor trabajo, mejor escuela, mejores carreteras, porque como cristianos, nuestro enfoque no es la economía. Quiero que me escuchen esto. Nuestro enfoque no es la economía, porque la economía la manejo yo, con mi Dios. Mi progreso o mi falta de progreso no depende de los políticos, señores evangélicos. Nuestro progreso no depende de los políticos. Nuestro progreso depende de que si amamos a Dios, vivimos en santidad, aprendemos a ahorrar dinero, aprendemos a trabajar responsablemente. Si no teníamos una profesión, la aprendemos. Nuestro progreso viene de nuestro esfuerzo personal y la bendición divina. Si yo vendo mis principios, cometo un grave error. ¿Por qué? Porque, escuchen esto, los gobiernos pueden ofrecer cosas, pueden cambiar leyes, pueden producir leyes anti-Dios, antiética bíblica. Los gobiernos pueden hacer todo lo que quieran, pero aquí está para el cristiano la obligación. Como cristiano, no me tiene que preocupar la economía, porque la economía depende de mis valores, mi trabajo, mi esfuerzo, mis valores cristianos. Y nadie, ningún gobierno, de izquierda o derecha, me puede impedir mi progreso. Pero yo sí soy responsable de las leyes inmorales, porque eso sí puedo impedir el bienestar de la gente. Nadie puede impedir que progresemos en cualquier gobierno, pero sí pueden impedir que haya una moral buena si nosotros apoyamos a los gobiernos inmorales, como son los gobiernos izquierdistas, no solo porque hay personas inmorales, igual en la derecha, sino porque el sistema de pensamiento, acabo de explicárselo con 14 puntos, el sistema de pensamiento es malo aunque tengan personas buenas.
Pastor, ¿cómo es esa parte de que podemos progresar desde el punto de vista económico, aún en cualquier tipo de sistema político? Porque algo que tenemos como muchas personas en mente es que un sistema político de izquierda empobrece a las naciones, destruye las empresas. Bueno, eso es algo que tenemos mucho en la mente. Entonces, explícate un poquito mejor en esa parte que acabas de decir, por favor. Sí. En cualquier sistema político yo puedo progresar, pero hay sistemas corruptos y sistemas que como sistema impiden el progreso de la gente, como ocurre en Cuba. Ya. Allí en Cuba conocí personas que han progresado, a pesar de todo, pero su progreso tiene un límite. Es un límite muy bajo, su nivel es muy bajo. Ya. Pero los sistemas, en cualquier sistema, un cristiano puede progresar hasta el límite que el sistema lo permite. Esa es la mejor declaración. Y los sistemas opresores, como el gobierno de Cuba, pueden progresar mínimamente. Pero yo conocí cristianos que tenían su pequeño negocito, que tenían algo, que sobresalían de todo. Pero claro, progreso cuando el sueldo de la persona es $20 al mes. Y este muchacho, uno de los muchachos que conocí, ganaba como $30 al día vendiendo internet. Y ahí él tenía que romper las leyes del gobierno para poder vender internet. De una tarjeta que le vendían, se inventaron un sistema para vender otras. Entonces, yo creo que todo sistema de gobierno permite un cierto tipo de progreso. Los sistemas de gobiernos anti-Dios, anti-ética bíblica, el progreso es absolutamente mínimo. La persona yo creo que el cristiano va a subsistir aún dentro de un sistema así. Yo creo que Dios nunca lo va a dejar. Sí es. Pero el progreso va a ser muy limitado. Pero cuando tenemos un sistema que permite la libre empresa, que tiene un Estado pequeño, porque mientras más grande es el Estado, más grande es la corrupción. Obvio. Oye, en Chile el robo a los hospitales es impresionante. Los contratos de trabajo de los amigos de estos del gobierno, de ministros del gobierno, contrato de venta de productos para los hospitales que nunca recibieron. Entonces, mientras más grande es el Estado, es más grande la corrupción. ¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa, yo no me voy a robar. Pero cuando yo tengo una empresa que es del Estado, todos roban. El que mínimo roba es tiempo, no trabaja apropiadamente. Entonces, si yo tengo un sistema de gobierno, pongamos esta premisa: en todo sistema el cristiano que ama a Dios y que vive los principios bíblicos tiene la bendición divina y va a progresar. Aunque sea mínimamente, va a progresar. Va a ser mejor que los demás. Claro, es mucho mejor que uno que anda gastando su plata en ron que toman los cubanos. Ahí no hay marihuana, son perseguidos, pero los muchachos andan con su botella de licor el día viernes en la plaza, se reúnen todos con su botella ahí a emborracharse. Por supuesto que un cristiano va a progresar allí hasta un límite que el sistema permita. En un sistema de libertad, en un sistema con gobierno pequeño, con libre empresa, con la inversión privada, con capitalismo, toda persona puede progresar hasta un nivel increíble. Yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Bezos, que es el dueño de Amazon y otras cosas más. Una socialista aquí, Pérez Ocasio, una puertorriqueña, que dijo que era terrible, que cómo podían haber gente tan rica, que
era una explotación de la gente, que eso nunca deberían permitirlo, que el que se enriqueció así, algo malo hizo. Y Bezos dijo, ¿yo hice algo malo? Si nosotros empezamos con pequeños negocios y fuimos responsables, trabajadores, y abrimos otro, y fuimos responsables y abrimos otro. Nadie nos regaló nada. Y si no me equivoco, él dijo, hoy empleo a 1 millón de personas. Entonces, ¿cómo pueden decir que el capitalismo es malo? ¿Que me quiten todo y lo repartan a todos? Cuando yo le estoy dando trabajo a 1 millón de personas. Por eso es que el gobierno que tiene un sistema de pensamiento anti-Dios, anti-ética bíblica, que quiere que el Estado sea grande, y el gobierno de los trabajadores nunca permite un progreso, mantiene a la gente en la pobreza. Claro, claro, claro. Ay, pastor, muchas gracias. Yo creo que ya tenemos que ir concluyendo, cerrando nuestro tiempo. Sé que hay mucho más por hablar, hay tantos temas, pero me gustaría que para despedirnos con las personas que todavía están acá conectadas con nosotros, que creo que me acordé de un pasaje que está en Primera de Pedro 5:7, que dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y creo que es un tiempo en el que en Colombia, obviamente por la situación, hay mucha ansiedad, ¿no? Hay mucha ansiedad de la gente y mucha incertidumbre, pero quisiera que pudiéramos, para finalizar, poder dar también esa parte que es lo más importante, que lo que dijiste al final. Creo que es para mí el punto más importante en cualquier sistema político y en cualquier situación. Dios va a seguir teniendo cuidado de nosotros. Y creo que en este pasaje sería muy bueno que podamos, de pronto hay personas que están conectadas, que no se congregan en ninguna iglesia, que de pronto están acá de pronto por el interés, por la amistad o por algún otro tipo de vínculo, pudiéramos darles algo de esperanza en Cristo, porque si bien aquí esta carta está dada para creyentes, para la iglesia, y si hay personas que aún no hacen parte de este cuerpo de Cristo, me encantaría que de pronto pudieras hacer esta invitación a que seamos beneficiados de textos como este, que Dios aún tiene cuidado de los suyos, ¿no? En Cristo. El apóstol Pablo estaba siempre preocupado de que nada se mezcle con el cristianismo. Un sincretismo, una mezcla de sistema de pensamiento, es una abominación contra Dios. Dios no quiere aquello. Así que un cristiano no debe mezclar nada de un sistema de pensamiento anti-Dios, anti-ética bíblica en su mente. Dice el apóstol, le digo esto a ustedes, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y le digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Si usted es cristiano, escuche lo que le estoy diciendo. Esto es bíblico, no soy yo. No permita que nadie le atrape con filosofías. Me encanta el contraste de las palabras del apóstol. Filosofía es el estudio de la sabiduría. Dice filosofías huecas. Y luego dice disparates elocuentes. Sí, queridos, ustedes van a escuchar filosofías huecas, disparates elocuentes. ¿Cuál es un disparate elocuente? Que queremos justicia en este mundo. Disparate, nunca lo va a encontrar. Que no haya más pobres, disparate, dicho elocuentemente. Que los niños pueden elegir su sexualidad, disparate, dicho elocuentemente en la universidad donde estudian. El apóstol está diciendo esto. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo.
¿Qué tenemos que hacer los cristianos? No podemos mezclar nuestro sistema de pensamiento. Usted puede enojarse conmigo todo lo que quiera. No tiene manera de ir contra esta enseñanza del apóstol. ¿Qué es lo que le demanda? En cambio dice, lo que les pido a ustedes, dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús. Ustedes que no son cristianos, obviamente no conocen lo que es recibir a Cristo Jesús. Recibir a Cristo Jesús es determinar que Él será mi Rey, mi Señor, mi Salvador, que yo no puedo alcanzar la salvación. Determinar que es por la gracia de Dios, por su misericordia, querer seguirle, amarle, aprender a vivir para la razón que Él me creó, aprender a vivir para sus propósitos. Y cuando vivo de esa manera, dice el apóstol, de manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Jesucristo no se comprometió con ningún sistema de pensamiento, ni siquiera con la religiosidad. Jesucristo no se movió por emociones, fue por principio. Yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Y la voluntad de nuestro Padre es que no nos unamos en yugo desigual, ni apoyemos a los enemigos de nuestra fe. Dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Su sexualidad, su paternidad, su matrimonio, su vida cívica, su vida política. Afirmen toda su vida en Él. Dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad, no en sus ideas. Yo no estoy discutiendo mis ideas. Compruébeme bíblicamente que yo les di mi idea. Se le estoy dando las ideas bíblicas. Se fortalecerá en la verdad que se le enseñó, y note, y rebosarán de gratitud. Lo más lindo es decir, yo no votaré nunca por un enemigo de nuestra fe, aunque me ofrezca que voy a ser el ministro de Economía, aunque me ofrezca que voy a ser rico, aunque me regale un automóvil para que vote por él, no voy a vender mis principios. Voy a votar basado en mis convicciones bíblicas, no en mis emociones políticas. Que así sea, pastor. Te agradezco muchísimo. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros hasta esta hora. Un poco estorboso el principio, pero ahí estuvieron ustedes fielmente, así que gracias. A todos los colombianos que están aquí escuchándonos todavía, por favor no seamos pasivos, usen sus redes sociales, usen sus medios de trabajo donde estén. No es tratar de convencer a nadie acerca de una candidatura en específico, pero sí despertar conciencia de cómo un creyente debe votar por principios y no debemos votar por aquellos que van en contra de lo que es el cristianismo. Como decía el pastor, nunca podemos votar contra el enemigo de nuestra fe. Me encantó alguien que escribió allí: nunca más volveré a votar por un enemigo de mi fe. ¡Ganamos! Así es. Si tenemos una persona, es maravilloso, es excelente. Les amamos. Yo creo que esa es la vida de gratitud que uno vive. La vida de gratitud no es que gane mi candidato. La vida de gratitud es que hice lo correcto. Yo fui invitado por mi presidente a su cambio de mando, y mi vida de gratitud no fue porque ganó él. Por supuesto que estoy feliz. Pero mi vida de gratitud es porque estamos dejando una marca de nuestros principios que está cambiando nuestro país y que está volviendo a existir el respeto por la ley, el respeto por el orden. Así es, así debe ser. Pastor, muchísimas gracias por tu tiempo, por tomarte ese tiempo. Yo sé que eres muy ocupado, pero sé que esto fue algo que hiciste una excepción en tu agenda, y te lo agradezco muchísimo. Y a todos pueden bajar mi aplicación, todos pueden bajar mi aplicación, David Ormachea app, en Google o Apple Store. Pongan allá en el buscador David Ormachea app, bajen mi aplicación, allí tienen un devocional. Si ustedes van atrás en el devocional, hay devocionales sobre el izquierdismo, el humanismo, secularismo, progresismo. Hay devocionales que le explican clarito lo que yo enseñé esta noche. Van a tener muchos materiales, y también háganse parte de
canal, suscríbanse a mi canal de YouTube. Allí tienen cientos de conferencias en audio y video sobre todas las temáticas que necesitan. Así que un abrazo, me encanta allí. Nunca votaré por un enemigo de la fe. Te felicito al que escribió aquello. Buenísima esa conclusión. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. Adiós. Chao, pastor. Hasta luego a todos. Un abrazo. Chao.